La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación.
Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte, están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos.